O te mudas al cuarto de lavado o te vas, anunció mi papá en la cena de acción de gracias. ¿Entiendes, verdad?, sonrió mi hermano con aire de superioridad. Me marché sin decir una palabra. Pero días más tarde, papá entró en pánico. Espera. Camila lo cubría todo. Mi nombre es Camila. Tengo 27 años y he estado viviendo con mi papá en Kansas City, Missouri, durante los últimos 5 años. La mayoría de la gente encontraría ese arreglo inusual para alguien de mi edad, pero había una razón por la que me quedé. A mi papá le habían diagnosticado diabetes y presión arterial alta hace 3 años, y sus medicamentos eran caros. Realmente caros. Entre sus recetas, las facturas de la casa, la comida y todo lo demás, yo había estado cubriendo la mayoría de nuestros gastos de vida mientras trabajaba como higienista dental en una clínica del centro. Mi hermano Diego tenía 32 años y había vivido en Denver con su esposa Verónica durante los últimos 8 años. Rara vez nos visitaba, quizás 2 veces al año si teníamos suerte, y nunca ofreció ayudar económicamente, ni una sola vez. Cuando papá se enfermó, la respuesta de Diego fue enviar una cesta de frutas y una tarjeta que decía, «Mejórate pronto». Eso fue todo. Ni una llamada para preguntar cómo iba el tratamiento. Ni ofertas para dividir los costos de los medicamentos, nada. No me importaba cuidar a papá. Honestamente, no me importaba. Después de que mamá falleció cuando yo tenía 19 años, papá había estado ahí para mí en todo. Me ayudó durante la escuela de enfermería, me animó cuando cambié a higiene dental y nunca me hizo sentir como una carga. Así que, cuando se enfermó, dar un paso al frente se sintió natural. Se sintió correcto. Pero Diego tenía ideas diferentes sobre la responsabilidad familiar. El problema comenzó 3 semanas antes de Acción de Gracias cuando Diego llamó a papá de la nada. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché la voz de papá emocionarse en la sala. Diego, qué sorpresa. ¿Cómo estás? No podía escuchar la parte de la conversación de Diego, pero vi cómo la expresión de papá cambiaba de feliz a preocupada, y luego a algo que no pude identificar del todo. Cuando colgó, parecía incómodo. ¿Todo bien?, pregunté, llevándole sus pastillas de la noche con un vaso de agua. Diego y Verónica están teniendo algunos problemas, dijo papá lentamente. Problemas financieros. No me dio todos los detalles, pero suena serio. Podrían necesitar mudarse aquí por un tiempo. Solo temporalmente, dijo. Quizás unos meses mientras se recuperan. Sentí un nudo en el estómago. ¿Mudarse aquí, a esta casa? Bueno, sí. ¿A dónde más irían? Papá me miró con esos ojos cansados que siempre me hacían sentir culpable por cuestionar cualquier cosa. Es mi hijo, Camila. La familia ayuda a la familia. La familia ayuda a la familia. Las palabras dolieron porque yo había estado ayudando a la familia durante 5 años seguidos, pero aparentemente eso solo contaba cuando era conveniente. Ok, dije en voz baja. ¿Cuándo está pensando? A mediados de noviembre, antes de Acción de Gracias, probablemente. Eso nos daba menos de 3 semanas. Traté de reprimir la ansiedad que burbujeaba en mi pecho. Nuestra casa no era enorme. 3 dormitorios, un baño, una cocina pequeña y una sala de estar. Yo tenía el segundo dormitorio. Papá tenía el principal. Y el tercer dormitorio se había convertido en un trastero hace años. ¿Dónde exactamente se suponía que dormirían Diego y Verónica? La respuesta llegó 2 semanas después, cuando la camioneta de Diego apareció en nuestra entrada en una fría tarde de martes. Acababa de llegar del trabajo, todavía con mi uniforme médico, cuando los vi descargando cajas. Muchas cajas. Diego me vio y saludó. Hola, hermanita. Sorpresa. Llegamos unos días antes. Verónica estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirando nuestra modesta casa como si fuera una sentencia de prisión. Siempre había sido así. Todo sobre nuestra familia, nuestra casa, nuestra ciudad estaba por debajo de ella. Había aprendido a ignorarlo con los años. Papá no mencionó que vendrían hoy, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Decisión de último minuto. El propietario en Denver nos quería fuera para fin de mes, así que pensamos, ¿para qué esperar? Diego comenzó a llevar cajas hacia la puerta principal.
Papá está adentro. Nos está ayudando a resolver lo de los arreglos para dormir. Esa frase hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Arreglos para dormir. Lo seguía dentro, mi corazón latiendo con fuerza. Papá estaba en el pasillo, con aspecto estresado. Cuando me vio, intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Camila, qué bueno que llegaste. Necesitamos hablar sobre las habitaciones. El trastero, sugerí con esperanza. Podríamos despejarlo. Está lleno de trastos y no tiene armario, interrumpió Verónica, arrugando la nariz. Eso no funcionaría en absoluto. Diego asintió. Estábamos pensando que, como eres una sola persona, tal vez podrías tomar el cuarto de lavado. Podríamos poner un futón allí o algo. Es solo temporal, después de todo. Unos meses como máximo. Lo miré fijamente. ¿El cuarto de lavado? ¿Quieren que duerma en el cuarto de lavado? No es tan pequeño, dijo Diego a la defensiva. Y como dije, es temporal. Miré a papá, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo se quedó allí, cambiando su peso de un pie a otro, sin mirarme a los ojos. ¿Qué hay de todas mis cosas?, pregunté en voz baja. Mi cama, mi cómoda, mi ropa. Podemos guardar la mayor parte, dijo Verónica bruscamente, como si ya estuviera decidido. Realmente no necesitas tanto espacio de todos modos. Esa noche, apenas dormí en el futón que Diego había instalado en el cuarto de lavado. El espacio olía a detergente y moho, y cada vez que el calentador de agua se encendía, toda la habitación zumbaba. Me quedé allí mirando al techo, con mi ropa colgada en una barra de tensión que Diego había instalado sobre el fregadero. Toda mi vida comprimida en 10 metros cuadrados. A la mañana siguiente, encontré a Verónica ya en la cocina preparando café. Lo había reorganizado todo. Mis tazas favoritas estaban arrinconadas en el fondo del armario. La cafetera que había comprado el año pasado fue reemplazada por una costosa máquina de espresso que habían traído de Denver. Buenos días, dije, tratando de encontrar dónde había movido el pan. Ah, eso está en la despensa ahora. Reorganicé. El sistema antiguo no tenía ningún sentido. No levantó la vista de su teléfono. Encontré el pan y me hice una tostada en silencio, luego recogí mis cosas para el trabajo. Cuando busqué mi bolsa de almuerzo en el refrigerador, no estaba allí. ¿Viste una bolsa de almuerzo azul?, pregunté. Ah, esa cosa vieja. Ocupaba espacio, así que la tiré. ¿Puedes comprar el almuerzo hoy? Verónica sorbió su espresso. Además, probablemente comes fuera todo el tiempo, ¿verdad? Trabajando en un consultorio dental, debes ganar buen dinero. No me molesté en corregirla sobre mi trabajo. Esa bolsa de almuerzo era mía. Se estaba cayendo a pedazos. Te compraré una nueva si es tan importante, dijo, agitando la mano con desdén. Me fui sin decir una palabra más, con la mandíbula tan apretada que me dolía. Las siguientes semanas se convirtieron en una lección magistral sobre cómo hacerme sentir fuera de lugar en mi propia casa. Diego y Verónica se apoderaron de todo. Reorganizaron los muebles, se quejaron del vecindario y trataron la casa como un hotel donde yo era el miembro del personal inconveniente que siempre estaba en medio. Verónica comenzó a hacer comentarios sobre mi horario. Estás mucho en casa para alguien que trabaja a tiempo completo, observó una noche mientras yo preparaba la cena. No trabajan muchas horas en los consultorios dentales. Trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes, respondí, revolviendo la pasta. Bastante estándar. Diego ahora trabaja de forma remota, 60 horas a la semana como mínimo. Eso es una verdadera ética de trabajo. Me mordí la lengua y no dije nada. El punto de quiebre llegó el día de Acción de Gracias. Lo esperaba con ansias porque pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos tener una comida familiar normal. Me había ofrecido a cocinar el pavó y hacer la receta de relleno de mi abuela, la que a papá le encantaba. Pero cuando salí del cuarto de lavado esa mañana, encontré que Verónica ya había comenzado a cocinar. Se había apoderado de toda la cocina. Yo me encargo de Acción de Gracias este año, anunció. Sin ofender, pero tengo mis estándares. Iba a hacer el relleno de la abuela, dije en voz baja.
¿Esa receta vieja? Demasiada mantequilla. Estoy haciendo una versión con quinoa, mucho más saludable. Papá entró y vio mi cara. Camila hace un relleno maravilloso, dijo débilmente. Papá, tienes diabetes y presión arterial alta, interrumpió Diego, apareciendo detrás de él. La forma de Verónica es mejor para ti. Deberías agradecerle por preocuparse por tu salud. Quise gritar que yo había estado cuidando la salud de papá durante 3 años, asegurándome de que tomara sus pastillas, controlando su dieta, llevándolo a cada cita médica. Pero me lo tragué. La cena en sí fue tensa. El relleno de quinoa de Verónica era insípido y el pavó estaba seco, pero Diego elogió todo como si fuera una comida de 5 estrellas. Papá picoteaba su comida, mirándome ocasionalmente con una expresión de disculpa que ya estaba cansada de ver. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos porque, por supuesto, nadie más se ofreció, Diego y Verónica acorralaron a papá en la sala. No pude oír todo, pero capté fragmentos. No solo unos meses. Tiene sentido. Ya instalados. Justo. Está ocupando espacio. Mis manos se congelaron en el agua jabonosa. Las sequé y caminé hacia la entrada de la sala. ¿Qué está pasando? Papá parecía incómodo de nuevo. Esa expresión se estaba volviendo permanente en su rostro. Diego y Verónica solo explicaban que su situación en Denver es más complicada de lo que pensaban. Podrían necesitar quedarse más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Indefinidamente, dijo Verónica, sin siquiera fingir sonar arrepentida. Hasta que resolvamos las cosas. Lo que nos lleva a un tema relacionado, agregó Diego, mirando a papá en lugar de a mí. La casa se está llenando. 3 adultos es manejable, pero 4 es demasiado. Y seamos honestos, Camila es la única sin cónyuge aquí. No tiene sentido que ocupe un dormitorio entero cuando podría conseguir fácilmente su propio lugar. Sentí como si me hubieran abofeteado. Esta es mi casa. Es la casa de papá, corrigió Diego, y él necesita pensar en lo que es mejor para él a largo plazo. Verónica y yo planeamos quedarnos y ayudarlo. Ayudarlo de verdad, no solo lanzarle dinero al problema. Lanzarle dinero al problema. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. ¿Es eso lo que crees que he estado haciendo? Solo decimos que papá necesita más que apoyo financiero, intervino Verónica. Necesita una familia alrededor que se preocupe por algo más que pagar las facturas. Papá finalmente habló, pero sus palabras rompieron algo dentro de mí. Camila, tal vez tengan razón. Eres joven. Deberías estar construyendo tu propia vida, no pasando tus 20s cuidando a tu viejo padre. Y Diego y Verónica están aquí ahora. Ellos pueden ayudar. Ayudar. La palabra era risible. Llevaban aquí 3 semanas y no habían contribuido ni un solo dólar para la comida, los servicios públicos ni nada más. Entonces, ¿qué estás diciendo?, le pregunté a papá directamente. ¿Quieres que me vaya? No irte, exactamente, titubeó. Solo que tal vez es hora de pensar en tu futuro. Podrías conseguir tu propio apartamento, vivir tu vida. Diego asintió con entusiasmo. Exactamente. O podrías tomar el cuarto de lavado si realmente quieres quedarte. Solo necesitamos un dormitorio adecuado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Miré a mi padre, el hombre al que había pasado los últimos 5 años cuidando, el hombre cuyas facturas médicas había pagado sin quejarme, cuyos medicamentos había recogido cada mes, a cuyas citas médicas había reorganizado mi horario de trabajo para asistir. Y me estaba diciendo que me mudara al cuarto de lavado o me fuera. Puedes mudarte al cuarto de lavado o irte, dijo papá finalmente, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Entiendes, verdad?, repitió Diego, sonriendo con aire de suficiencia. Realmente sonrió como si todo esto fuera un juego que había ganado. No lloré. No grité. Simplemente volví a ese miserable cuarto de lavado, empaqué mi ropa en las 2 maletas que había traído de la universidad y llamé a mi amiga Sofía. Llevaba meses diciéndome que podía quedarme en su casa en cualquier momento. Siempre me lo había tomado a broma, sin pensar que alguna vez necesitaría aceptar su oferta. Ven, dijo Sofía inmediatamente cuando le expliqué la situación.
Quédate todo el tiempo que necesites. Una hora después, estaba cargando mi auto. Papá salió mientras yo metía la última maleta en el maletero. Camila, no tienes que hacer esto ahora mismo. Piénsalo. Podemos hablar más mañana. No hay nada de qué hablar, dije con calma. Tomaste tu decisión. Diego y Verónica necesitan el espacio más que yo. Lo entiendo. No es así. Es exactamente así. Cerré el maletero. Seguiré ayudando con tus medicamentos, papá. No te estoy abandonando, pero no me quedaré donde no soy querida. Conduje hasta el apartamento de Sofía en el centro, mis manos temblando en el volante. Sofía tenía un dormitorio de invitados que había estado usando como trastero, y me ayudó a despejarlo esa noche. No hablamos mucho. Simplemente me abrazó cuando finalmente rompí a llorar a medianoche. Los siguientes días fueron un borrón. Iba a trabajar, volvía a casa de Sofía e intentaba averiguar qué hacer a continuación. Había estado pagando todo en casa de papá, lo que significaba que mi cuenta de ahorros estaba bastante escasa. Necesitaría encontrar mi propio lugar eventualmente, pero los apartamentos en Kansas City no eran baratos. Al cuarto día después de irme, recibí una llamada de papá. Su voz sonaba extraña. Camila, necesito tu ayuda con algo. ¿Qué es? Estoy tratando de surtir mis recetas, pero la farmacia dice que hay un problema con el pago. Dicen que la tarjeta registrada fue rechazada. Se me apretó el estómago. Esa es mi tarjeta, papá. No he tenido la oportunidad de actualizarla con mi nueva dirección. ¿Puedes llamarlos? Necesito estos medicamentos. Ya casi no me quedan. Claro, me encargaré de ello. Colgué y me senté en el sofá de Sofía, mirando mi teléfono. Entonces se me ocurrió algo. Una conversación que había tenido con papá hace años, justo después de su diagnóstico, volvió a mi mente. Había estado estresado por el costo de todo hasta que le expliqué que yo me encargaría. Pero en algún momento de esa conversación, él había hecho una suposición. Gracias a Dios por Medicare, había dicho. Al menos eso cubre la mayor parte. Había empezado a corregirlo, a explicarle que Medicare no lo cubría todo y que el plan suplementario y las recetas eran caros, pero él se había sentido tan aliviado que lo dejé pasar. Con el tiempo, me di cuenta de que de alguna manera se había convencido a sí mismo de que el gobierno cubría sus costos de atención médica. Nunca preguntó por las facturas, nunca cuestionó de dónde venía el dinero. Simplemente lo asumió, y Diego y Verónica definitivamente también lo asumieron. Esa conversación en Acción de Gracias sobre mí lanzando dinero al problema lo dejó claro. Pensaban que yo solo contribuía con algo de dinero extra aquí y allá, no que literalmente estaba pagando por todo. Llamé a Sofía. Necesito mostrarte algo. Abrí mis extractos bancarios de los últimos 3 años en mi computadora portátil. Los números eran asombrosos cuando los mirabas todos juntos. Solo los medicamentos de papá costaban unos $800 al mes. Luego estaba la prima de su seguro suplementario, otros 300. El pago de la hipoteca era de $900. Los servicios públicos promediaban 200. Comida, gasolina, gastos del hogar, otros 400 como mínimo. Camila, suspiró Sofía, mirando la pantalla. Has estado pagando más de $2,500 al mes. A veces más. Cuando necesitaba las visitas al endocrinólogo, esas eran caras, incluso con seguro. ¿Tu papá lo sabe? Diego lo sabe. No lo creo. Papá nunca preguntó por las facturas. Simplemente asumió que Medicare lo cubría todo. Y Diego nunca ha estado lo suficientemente involucrado como para saberlo. Sofía se recostó. Así que te echaron pensando que solo estabas ayudando un poco, sin darse cuenta de que estabas financiando toda su vida, prácticamente. ¿Qué vas a hacer? Lo pensé por un largo momento. La parte vengativa de mí quería que lo descubrieran por las malas, pero la parte responsable, la parte que todavía amaba a mi papá a pesar de todo, sabía que no podía simplemente abandonarlo. Voy a hablar con él, dije finalmente. Pero todavía no. Dejaré que se encarguen de las cosas por unas semanas. Dejaré que vean lo que realmente cuesta cuidar a papá.
Luego tendremos una conversación sobre expectativas y responsabilidades. Sofía sonrió. Me gusta este plan. La farmacia volvió a llamar al día siguiente y al día siguiente. Cada vez les dije que estaba trabajando en el problema del pago. Para el 7º día, papá me llamó 3 veces en un día. Camila, realmente necesito esos medicamentos. La farmacia dice que no pueden surtirlos sin pago. Lo sé, papá. Lo estoy resolviendo. ¿No puedes simplemente llamarlos con tu número de tarjeta? No es tan simple. Hay algunas cosas de las que necesito ocuparme primero. Sonaba frustrado. No entiendo por qué esto es tan complicado. ¿No puede Diego pagarlo y tú se lo reembolsas? Ahí estaba. La suposición de que estos medicamentos costaban quizás 50 o 100 dólares, no los 800 que realmente costaban. Claro, papá. Haz que Diego llame a la farmacia y ponga su tarjeta. Diego me llamó 2 horas después, y su voz no tenía nada de la confianza arrogante que había tenido en Acción de Gracias. Camila, ¿qué demonios? La farmacia me acaba de cotizar 800 dólares por los medicamentos de papá. Eso no puede ser correcto. Mantuve mi voz firme. Ese es el costo mensual. A veces es más, dependiendo de lo que el médico recete. ¿800 dólares? ¿Hablas en serio? Pensé que Medicare cubría estas cosas. Medicare Parte B cubre algunas cosas. El plan suplementario cubre más, pero todavía hay copagos y medicamentos que no están completamente cubiertos. Solo los medicamentos para la diabetes son caros. ¿Cuánto tiempo llevas pagando esto? Todos los meses durante los últimos 3 años. Silencio al otro lado. Prácticamente podía escuchar los cálculos corriendo por su cabeza. Eso es como casi 10,000 dólares al año solo en medicamentos. Más, en realidad, cuando incluyes las visitas al médico y la prima del seguro suplementario. Más silencio. Entonces, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué papá no nos lo dijo? Papá no sabe los números reales. Piensa que Medicare se encarga de todo. Nunca lo corregí porque, ¿cuál era el punto? Las facturas debían pagarse independientemente de quien lo supiera. Bueno, no podemos permitirnos 800 dólares ahora mismo. Acabamos de mudarnos de un lado a otro del país. Tenemos gastos. Entonces supongo que tendrás que encontrar una solución, dije con calma. Quizás habla con papá sobre solicitar programas de asistencia o busca alternativas genéricas más baratas. El farmacéutico puede ayudar con eso. Camila, vamos. No puedes simplemente dejar de pagar esto. Él necesita estos medicamentos. No voy a dejar de pagar permanentemente. Solo me estoy tomando un descanso mientras tú y Verónica se encargan de las cosas. Dijiste que estabas allí para ayudarlo. Esto es ayudar. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Entonces, ¿qué quisiste decir, Diego? Cuando dijiste que estabas allí para ayudar de verdad, no solo para lanzarle dinero al problema, ¿qué pensabas exactamente que era ayudar? No tuvo una respuesta para eso. Colgué e inmediatamente me sentí culpable. Pero Sofía, que había estado escuchando toda la conversación, negó con la cabeza. No te atrevas a sentirte mal. Literalmente te echaron de tu casa. Pueden encargarse de las facturas de papá por unas semanas. Tenía razón, pero eso no hizo que la culpa desapareciera. Esa noche, no pude dormir. Seguía imaginando a papá sin su medicación para la presión arterial, sus niveles de glucosa disparándose, terminando en la sala de emergencias. A las 3 de la mañana, me había convencido de que estaba siendo cruel. Pero entonces mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica. Esto es ridículo. La salud de tu padre está en juego y tú estás jugando. ¿Madura? La culpa se evaporó. Apagué mi teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, recibí una llamada del consultorio del médico de papá. Necesitaban confirmar su cita para la semana siguiente y verificar la información del seguro. Yo siempre había manejado sus citas, manteniendo todo organizado en una carpeta que había dejado en la casa. Ya no gestiono su cuidado, le dije a la recepcionista. Tendrá que hablar con Diego o Verónica.
Oh, de acuerdo. ¿Tiene su información de contacto? Les di el número de Diego y colgué. Una hora después, Diego me envió un mensaje de texto. ¿Por qué me está llamando el médico de papá? ¿Dónde está su tarjeta de seguro? ¿Dónde están sus registros médicos? No respondí. 2 días después, el pago de la hipoteca fue rebotado. Lo había estado pagando directamente desde mi cuenta a través de un débito automático, pero lo había cancelado el día después de mudarme. El banco llamó a papá, quien me llamó en pánico. Camila, el banco dice que el pago de la hipoteca no se procesó. Debe haber algún error. No es un error, papá. Cancelé el pago automático. ¿Por qué harías eso? La casa podría entrar en ejecución hipotecaria. Entonces Diego y Verónica deberían hacer el pago. Son $900 que vencen el primero del mes. ¿$900? Pensé que era menos que eso. ¿Ha sido 900 durante años, papá? Lo he estado pagando todos los meses. El silencio de su parte fue ensordecedor. Finalmente, dijo en voz baja, ¿cuánto has estado pagando en total? ¿Por qué? Por todo. La hipoteca, los medicamentos, todo. Respiré hondo. Alrededor de $2,500 a $3,000 al mes, dependiendo del mes. Más cuando tenías citas con especialistas o necesitabas medicamentos adicionales. 2,500. Su voz se apagó. Camila, no lo sabía. Pensé que Medicare cubría la mayor parte. Pensé que solo estabas ayudando con la comida y los servicios públicos. Sé que pensabas eso, papá. No te corregí porque ya estabas bastante estresado por estar enfermo. Pensé que no importaba mientras las facturas se pagaran. Pero eso es. Durante los últimos 3 años. Son alrededor de $90,000, más o menos. No dijo nada por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era temblorosa. Necesito hablar con Diego. Buena idea, dije y colgué. Sofía llegó a casa del trabajo esa noche y me encontró comiendo helado por estrés en su sofá. Día duro. Le dije a papá cuánto he estado pagando realmente. Creo que está en shock. Bien. Debería estarlo. Sofía tomó una cuchara y se unió a mí. ¿Qué crees que hará Diego? Probablemente entrar en pánico. Él y Verónica han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Por eso tuvieron que volver. No hay forma de que puedan permitirse cubrir todo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo final aquí? Solo por curiosidad. Lo pensé. Honestamente, quiero que entiendan lo que he estado haciendo. Quiero que aprecien que no solo estaba lanzando dinero a un problema. Estaba sacrificando mi propio futuro, mis propios ahorros, mi propia vida para cuidar a papá. Y quiero una disculpa por ser tratada como si yo fuera la carga. ¿Justo? ¿Crees que la conseguirás? Probablemente no de Diego. Quizás de papá. Los siguientes días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Empecé a preocuparme de que algo hubiera pasado, que papá hubiera terminado en el hospital o algo peor. Pero me obligué a esperar. Ellos habían pedido esto. Querían que me apartara para que pudieran encargarse de las cosas. El día 12 después de mi partida, Verónica apareció en el apartamento de Sofía. La vi por la mirilla, con los brazos cruzados y el rostro furioso. Casi no abrí la puerta. Necesitamos hablar, dijo cuando finalmente la dejé entrar. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que has dejado a tu padre en la estacada, sobre el hecho de que sus servicios públicos están a punto de ser cortados porque aparentemente tú también los pagabas. Sobre el hecho de que casi no le quedan medicamentos, y Diego y yo no tenemos $800 de sobra en este momento. Le hice un gesto a Verónica para que se sentara, pero ella permaneció de pie, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Sofía se había ido silenciosamente a su habitación para darnos privacidad, aunque sabía que estaba escuchando. Tienes razón, dije con calma. Yo pagaba los servicios públicos, los medicamentos, la hipoteca, la comida y prácticamente todo lo demás.
Bueno, no puedes simplemente dejar de hacerlo. Eso es abandono. ¿Lo es? Porque desde mi punto de vista, a mí me abandonaron. Me echaron de mi casa para que ustedes dos pudieran tener un dormitorio cómodo. Me dijeron que durmiera en el cuarto de lavado o me fuera. Esas eran mis opciones. ¿Recuerdas? El rostro de Verónica se sonrojó. Eso fue diferente. Necesitábamos el espacio. Y yo necesitaba un hogar. Pero a nadie le importó eso. Estás siendo dramática. No te echamos. Solo sugerimos que podrías estar más cómoda en otro lugar. Tiraste mi bolsa del almuerzo. Te apoderaste de mi dormitorio. Me trataste como a una empleada contratada que estorbaba. Y cuando finalmente me fui, nadie me detuvo. Nadie dijo, espera, tenemos que hablar de esto. Nadie se disculpó. Mi voz se estaba elevando ahora, toda la ira que había estado reprimiendo durante semanas saliendo a la superficie. Querías que me fuera, así que me fui. Ahora te toca a ti encargarte de todo lo que yo me encargaba. Tu padre podría morir sin sus medicamentos. Entonces más vale que averigües cómo pagarlos. No tenemos ese tipo de dinero ahora mismo. Todavía nos estamos recuperando de Denver. Y yo tampoco tengo ese tipo de dinero. He gastado $90,000 en 3 años cuidando a papá. Mis ahorros se han ido. Tengo 27 años y casi nada en mi cuenta bancaria porque prioricé su salud sobre mi propio futuro. No puedo permitirme seguir haciendo esto. La expresión de Verónica cambió ligeramente. 90,000. Más o menos. ¿Quieres ver los extractos bancarios? Entonces se sentó, pesadamente, en el sofá de Sofía. Diego dijo que era caro, pero no me di cuenta. Nadie se dio cuenta. Ese era el problema. Todos asumieron que yo solo estaba aportando un poco aquí y allá. No tenían idea de lo que realmente costaba mantener a papá sano y la casa funcionando. Y en lugar de preguntar, en lugar de estar agradecidos, me trataron como si yo fuera el problema. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente Verónica. Quiero una disculpa. Quiero un reconocimiento de lo que he hecho. Y quiero saber que si vuelvo a ayudar, las cosas serán diferentes. ¿Volver? ¿Te mudarías de nuevo? Quizás. Si me tratan con respeto, si mis contribuciones son reconocidas, si recupero mi dormitorio. Hice una pausa. Pero honestamente, Verónica, no creo que eso vaya a suceder. Creo que tú y Diego me van a resentir aún más ahora que saben la verdad. Se sentirán culpables y a la defensiva, y eso se convertirá en ira dirigida hacia mí. Ella no lo negó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Después de que Verónica se fue, Sofía salió de su habitación. ¿Lo manejaste bien? ¿En serio? Siento que acabo de empeorar todo. Estableciste límites. Eso es saludable. Esa noche, papá llamó. Su voz sonaba más vieja de alguna manera. Cansada de una forma que nunca antes había escuchado. Camila, necesito disculparme. Ok. No tenía idea de cuánto has estado haciendo. Ni idea de lo que has estado pagando. Diego me mostró algunos números y no podía creerlo. Todo este tiempo pensé que Medicare estaba cubriendo las cosas. Pensé que solo estabas ayudando un poco. Lo sé, papá. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ya estabas estresado por estar enfermo. No quería añadir estrés financiero a eso. Pensé que estaba ayudando al encargarme de las cosas en silencio. Estabas ayudando. Me has estado salvando la vida, Camila, literalmente. Y te lo pagué. Su voz se quebró. Eligiendo a Diego por encima de ti, dejando que te expulsaran. Lo siento mucho. La disculpa debería haberse sentido mejor de lo que se sintió. En cambio, solo me sentí cansada. ¿Qué vas a hacer, papá? Sobre las facturas, los medicamentos, todo. Diego y yo tuvimos una larga conversación. Una muy larga conversación. Él se va a hacer cargo del pago de la hipoteca. Verónica va a empezar a pagar la comida. Van a contribuir mientras vivan aquí.
Eso es bueno. Pero los medicamentos, el seguro, las facturas médicas, Camila. Eso es más de lo que pueden manejar ahora mismo. Ya están muy ajustados. Hablé con mi médico sobre alternativas más baratas y estamos trabajando en eso. También solicité algunos programas de asistencia, pero mientras tanto. ¿Quieres que siga pagando los medicamentos? Solo hasta que resolvamos lo de los programas de asistencia. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice. Cerré los ojos. Este era el momento que había estado temiendo. El momento en que tenía que elegir entre mantenerme firme y cuidar de mi padre. Pagaré los medicamentos de este mes, dije finalmente. Solo este mes. Después de eso, necesitas tener un plan. Los programas de asistencia, alternativas más baratas, lo que sea necesario. No puedo seguir agotando mis ahorros, papá. Necesito pensar en mi propio futuro. Entiendo. Gracias, Camila. Muchas gracias. Pero, papá, no voy a volver. No ahora mismo. Quizás nunca. Necesito espacio de todo esto. Entiendo eso también. No te culpo. Después de colgar, me senté en el sofá de Sofía y lloré. No exactamente de tristeza, sino del puro agotamiento emocional de todo. Sofía se sentó a mi lado y no dijo nada. Solo me pasó pañuelos y me dejó llorar. A la mañana siguiente, llamé a la farmacia y pagué los medicamentos de papá. $847 que realmente no podía permitirme, pero que no podía no pagar. Cuando revisé mi saldo bancario después, me quedaban menos de $2,000 en ahorros. Años de trabajo, años de sacrificio. Y aquí era donde había terminado. Pero algo cambió en mí ese día. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. No podía seguir poniendo a todos los demás primero a expensas de mi propio bienestar. Empecé a buscar un segundo trabajo, algo que pudiera hacer los fines de semana para reconstruir mis ahorros. También empecé a buscar mi propio apartamento, algo pequeño y asequible que fuera verdaderamente mío. Sofía me encontró buscando listados de apartamentos esa noche. ¿Estás segura de esto? Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo sé, y estoy agradecida, pero necesito mi propio espacio. Necesito construir mi propia vida, separada de todo el drama con mi familia. Bien por ti. Te lo mereces. 2 semanas después, encontré un estudio en el centro, no lejos de la casa de Sofía. Era pequeño pero limpio, con suelos de madera y buena luz natural. El alquiler era manejable, especialmente con el trabajo de fin de semana que había conseguido haciendo trabajo administrativo para una empresa de catering. Mudarme a mi propio lugar se sintió como empezar de nuevo. No tenía muchos muebles, solo una cama, una mesa pequeña y algunos utensilios básicos de cocina. Pero era mío. Nadie podía decirme que me mudara al cuarto de lavado. Nadie podía tirar mis cosas o reorganizar mi espacio. Por primera vez en semanas, podía respirar. Papá llamó unos días después de que me mudé. Camila, me aprobaron para uno de los programas de asistencia. Va a cubrir alrededor del 60% de mis costos de medicamentos. Eso es genial, papá. Lo es. Y Diego y Verónica han estado contribuyendo a los gastos de la casa como prometieron. Las cosas están mejor. Me alegro. ¿Vendrás a cenar alguna vez? Me gustaría verte, ver tu nuevo lugar. Quizás. Necesito un poco más de tiempo. Aceptó eso sin discutir, lo que me sorprendió. Quizás finalmente estaba empezando a entender el daño que se había hecho. Pero entender no significaba que las cosas estuvieran arregladas. Una semana después, recibí una llamada de Verónica. Necesitamos hablar sobre Acción de Gracias. ¿Acción de Gracias? Faltan meses. Estoy planeando con anticipación. Quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Nos gustaría que vinieras. Obviamente, significaría mucho para tu padre. Lo pensaré. Además, vamos a necesitar ayuda con el costo de la comida. Diego y yo todavía estamos recuperándonos financieramente.
Si pudieras contribuir con quizás 200 o 300 dólares para la comida, eso ayudaría. Casi me río a carcajadas. No. No, pero tú siempre ayudas con los gastos familiares. Ya no soy familia, ¿recuerdas? Dejaste eso bastante claro. No seas ridícula. Por supuesto que eres familia. A la familia no la echan de su casa, Verónica. A la familia no le dicen que duerma en el cuarto de lavado. A la familia no se le ignora ni desestiman sus contribuciones. Mi voz era helada ahora. ¿Quieres organizar acción de gracias? Genial. Tú lo pagas. No soy tu cajero automático. Colgué antes de que pudiera responder. Sofía me encontró paseando por mi apartamento después. ¿Qué pasó? Verónica quería que pagara la cena de acción de gracias. ¿Puedes creerlo? Después de todo, tuvo el descaro de pedirme dinero. ¿Qué le dijiste? Le dije que no, enfáticamente. Sofía sonrió. Bien. Estás aprendiendo. Pero las llamadas no pararon. Durante el mes siguiente, recibí solicitudes de ayuda con varios gastos. El calentador de agua necesitaba ser reemplazado. ¿Podía contribuir? El coche necesitaba neumáticos nuevos. ¿Podía ayudar? Papá necesitaba ver a un especialista. ¿Podía cubrir el copago? Cada vez dije que no. Cada vez se hizo un poco más fácil. Entonces sucedió algo inesperado. Diego apareció en mi apartamento un sábado por la mañana, con aspecto agotado y derrotado. ¿Puedo pasar? Casi dije que no, pero algo en su expresión me detuvo. Parecía genuinamente angustiado, no enojado ni con derecho, solo cansado. Está bien, pero tengo planes en 1 hora, así que sé breve. Se sentó en mi pequeña mesa de la cocina y se llevó la cabeza a las manos. Verónica se fue. ¿Qué? ¿Se fue? Volvió a Denver hace 3 días. Dijo que ya no podía soportar vivir en casa de papá. ¿No podía soportar Kansas City? No podía soportar estar en la ruina. Me senté frente a él, atónita. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Dijo que podía quedarme y lidiar con papá por mi cuenta. Va a pedir el divorcio. Diego, lo siento. No lo sientas. Tenía razón en irse. Todo esto ha sido un desastre desde el principio. Me miró y vi algo que nunca había visto en el rostro de mi hermano. Humildad. La regué, Camila. A lo grande. Pensé que volver aquí sería fácil. Pensé que papá no necesitaba mucha ayuda. Pensé que estabas siendo dramática con las facturas y los gastos. No tenía ni idea. Y ahora sí. Ahora sí. Y me estoy ahogando. Solo la hipoteca me está matando. Y todavía estoy buscando un trabajo estable. Tengo trabajos de freelance, pero nada permanente. No puedo permitirme seguir viviendo aquí, pero tampoco puedo permitirme irme. ¿Qué quieres de mí, Diego? Nada. No estoy aquí para pedir dinero o ayuda. Estoy aquí para disculparme. Disculparme de verdad, no solo decir las palabras. Lo que Verónica y yo te hicimos estuvo mal. Echarte, tomar tu habitación, desestimar todo lo que habías hecho por papá, todo estuvo mal. Y lo siento. La disculpa quedó en el aire entre nosotros. Una parte de mí quería devolvérsela a la cara, decirle que era demasiado poco y demasiado tarde. Pero otra parte de mí, la parte que recordaba cuando éramos niños y realmente nos llevábamos bien, quería creer que lo decía en serio. Gracias, dije finalmente. Te lo agradezco. Me voy a mudar, continuó. Encontré una habitación barata para alquilar al otro lado de la ciudad. Papá no está contento con eso, pero no puedo seguir viviendo allí. Seguiré ayudándolo en lo que pueda, pero necesito resolver mi propia vida primero. Eso es probablemente inteligente. Sí. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, fuiste una mejor hija para papá de lo que yo nunca fui. Tú sí estuviste presente cuando importaba. Después de que se fue, me senté en mi silencioso apartamento y procesé todo. Verónica se había ido.
Diego se mudaba. Papá estaba esencialmente solo de nuevo. Y de alguna manera no me sentía culpable por nada de eso. Esa noche, papá llamó. Diego te contó lo que pasó. Sí. Voy a estar solo de nuevo. Diego se muda la próxima semana. Lo sé. Estaba pensando que tal vez podrías volver. Sé que es mucho pedir, pero... No, papá. No, no voy a volver. Ahora tengo mi propio lugar, mi propia vida, y me gusta. Pero necesito ayuda. No puedo manejar todo por mi cuenta. Entonces contrata ayuda. Hay servicios que ayudan a los mayores con las tareas diarias, la gestión de medicamentos, todo eso. Puedes permitírtelo ahora que no estás manteniendo a 2 adultos adicionales. Eso no es lo mismo que la familia. Quizás no, pero se supone que la familia es una calle de doble sentido, papá. No se supone que una persona sacrifique todo mientras los demás toman y toman. Ya terminé de sacrificarme. Tengo 27 años y necesito empezar a vivir para mí misma. El silencio de su parte fue largo e incómodo. Entiendo, dijo finalmente. No me gusta, pero lo entiendo. 3 meses después de esa conversación, yo estaba prosperando. El segundo trabajo con la empresa de catering se había convertido en una oportunidad a tiempo completo como su gerente de oficina, lo que pagaba significativamente más que mi puesto de higienista dental. Mantuve ambos trabajos, trabajando algunos turnos de noche y fin de semana en la clínica dental porque realmente lo disfrutaba. Pero la seguridad financiera de 2 ingresos lo cambió todo. Mi cuenta de ahorros, que había estado casi vacía, comenzó a reconstruirse. Compré muebles de verdad para mi apartamento. Me di gustos que me había negado durante años, como ropa decente y una cena ocasional con Sofía. Por primera vez desde que mamá murió, sentí que estaba viviendo mi propia vida en lugar de existir al servicio de las necesidades de otra persona. Papá y yo hablábamos ocasionalmente, llamadas telefónicas breves donde él me actualizaba sobre su salud y yo ofrecía respuestas educadas. Había resuelto lo de los programas de asistencia, encontrado alternativas de medicamentos más baratas y contratado a una ayudante a tiempo parcial que le ayudaba con las compras y las tareas del hogar. Se las estaba arreglando, aunque se aseguraba de que yo supiera que no era fácil. Diego, de hecho, se había mudado y estaba reconstruyendo lentamente su vida. Su divorcio de Verónica estaba en proceso, aunque no de forma amistosa. Había encontrado trabajo freelance estable como diseñador gráfico y parecía genuinamente humillado por toda la experiencia. Habíamos tomado café un par de veces, intentos torpes de reconstruir algún tipo de relación de hermanos, pero no éramos cercanos. El daño era demasiado profundo. Luego, un martes de febrero, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Es usted Camila? Sí. ¿Quién habla? Soy Margarita, de Servicios de Salud Comunitarios a Domicilio. Soy la asistente asignada para ayudar a su padre. Llamo porque estoy preocupada por algunas cosas que he observado durante mis visitas. Se me apretó el estómago. ¿Qué tipo de cosas? Su padre ha mencionado varias veces que usted lo abandonó, que se niega a ayudarlo a pesar de ser financieramente capaz. Me ha dicho que es usted egoísta y que lo ha dejado luchando mientras vive cómodamente. Normalmente no me involucraría en asuntos familiares, pero pensé que debería saber lo que ha estado diciendo. El calor inundó mi rostro. Dijo que lo abandoné. Varias veces. Parece bastante amargado al respecto. Mencionó que me echó de la casa para hacerle espacio a mi hermano y mi cuñada, o que pagué casi todos sus gastos durante 3 años antes de que eso sucediera. Margarita guardó silencio por un momento. No, no mencionó nada de eso. Por supuesto que no. Respiré hondo. Gracias por llamar, Margarita. Aprecio que me lo haya hecho saber. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono, la ira creciendo en mi pecho. Papá le estaba diciendo a la gente que lo había abandonado. Se estaba pintando a sí mismo como la víctima y a mí como la villana, omitiendo convenientemente cada detalle que lo hacía quedar mal. Llamé a Diego. ¿Has hablado con papá últimamente? Sí, la semana pasada. ¿Por qué? ¿Se ha estado quejando de mí contigo? Diego dudó. Ha mencionado que desearía que estuvieras más involucrada,
que siente que lo has excluido. Le está diciendo a su asistente de salud a domicilio que lo abandoné, que soy egoísta y me niego a ayudar. Camila, estoy seguro de que solo está. ¿Solo qué? ¿Solo reescribiendo la historia para quedar bien? ¿Solo haciéndose la víctima después de echar a su propia hija? Mi voz temblaba ahora. Le di 3 años de mi vida, Diego. 3 años y $90,000. Puse mi propio futuro en pausa para cuidarlo. Y así es como me lo paga. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero ya terminé de proteger sus sentimientos. Ese fin de semana, redacté un correo electrónico detallado. Incluí extractos bancarios escaneados que mostraban cada pago que había hecho en los últimos 3 años, pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos, recibos de medicamentos, primas de seguros, todo. Escribí una cronología de los eventos desde el día en que Diego y Verónica se mudaron hasta el día en que yo me fui. Incluí los mensajes de texto de Verónica llamándome ridícula por no pagar los medicamentos de papá de inmediato. Luego se lo envié a papá, a Diego y a algunos familiares a quienes papá aparentemente se había estado quejando de mi supuesto abandono, tías, tíos, primos que habían estado escuchando su versión unilateral de la historia. El asunto del correo decía, aclarando las cosas. El correo electrónico era clínico y fáctico. Sin apelaciones emocionales, sin dramatismos, solo fechas, cantidades y recibos. Los números hablaban por sí solos. Las respuestas comenzaron a llegar en cuestión de horas. Mi tía Patricia llamó primero. Camila, no tenía ni idea. Tu padre hizo que pareciera que simplemente dejaste de preocuparte por él. Estoy segura de que sí. Estos números, cariño, esto es increíble. Lo has estado manteniendo todo este tiempo. Lo estuve, hasta que no pude más. Lo siento mucho. Hemos estado sintiendo pena por él. Y todo el tiempo. Todo el tiempo, yo era la que estaba siendo aprovechada. Siguieron más llamadas y correos electrónicos. Los familiares que habían escuchado la versión de papá estaban conmocionados por la realidad. Algunos se disculparon por creerle sin cuestionar. Otros simplemente expresaron incredulidad por las cantidades que había estado pagando. Papá no llamó. Ni ese día, ni el siguiente. Pero una semana después, recibí un mensaje de texto de él. Tenemos que hablar en persona. Esperé 2 días antes de responder. Bien. Cafetería Sofía en la calle principal, sábado a las 2 de la tarde. El sábado llegó frío y gris. Clima típico de febrero en Kansas City. Llegué a la cafetería 15 minutos antes y reclamé una mesa en la esquina desde donde podía ver la puerta. Tenía el estómago hecho un nudo, pero había ensayado mentalmente esta conversación una docena de veces. Sabía lo que quería decir. Papá entró exactamente a las 2 de la tarde, luciendo más viejo de lo que recordaba. Los últimos meses lo habían envejecido. Me vio y se dirigió lentamente, apoyándose pesadamente en su bastón. Gracias por reunirte conmigo, dijo, sentándose frente a mí. Dijiste que necesitábamos hablar, así que habla. Se estremeció ante mi tono. Ese correo electrónico que enviaste. ¿Fue innecesario, no crees? Porque por lo que escucho, has estado diciéndole a todo el que quisiera oírte que te abandoné. Eso también parece bastante innecesario. Estaba desahogándome. Estaba herido. Estabas mintiendo. Me incliné hacia adelante. Omitiste cada detalle que te hacía quedar mal. No mencionaste que me echaste. No mencionaste el dinero que había gastado. Simplemente te pintaste como un pobre padre abandonado y a mí como la hija egoísta. ¿Realmente pensaste que te dejaría hacer eso? No pensé que airearías nuestros asuntos familiares privados a todo el mundo. Dejó de ser privado cuando empezaste a difundir mentiras sobre mí. Tú hiciste esto público, papá. Yo solo corregí la información. Se quedó callado un momento, revolviendo su café sin beberlo. Estaba enojado. Tienes que entender desde mi perspectiva, simplemente te fuiste. Dejaste de ayudar. Me sentí abandonado. Me dijiste que me mudara al cuarto de lavado o me fuera. Esas eran mis únicas opciones. ¿Qué esperabas que hiciera?
Esperaba que entendieras que éramos familia. Que resolvemos los problemas juntos. Como tú, Diego y Verónica resolvieron el problema de que yo estorbaba echándome. No te echamos. Solo necesitábamos el espacio. Papá, para. Dejé mi taza de café más fuerte de lo que pretendía. Deja de reescribir la historia. Los elegiste a ellos por encima de mí. Dejaste que tomaran mi habitación, mi espacio, mi hogar. Y cuando me fui, ninguno de ustedes intentó detenerme. Todos parecían aliviados de que me hubiera ido. Eso no es cierto. ¿No lo es? Dime honestamente. Cuando cargué mi auto y me fui, ¿estabas triste o estabas aliviado de que la situación incómoda se hubiera resuelto? No respondió, lo que fue respuesta suficiente. Esto es lo que no entiendo, continué. Pasé 3 años cuidándote. Sacrifiqué mis ahorros, mi vida social, mi propio futuro para asegurarme de que estuvieras bien. Y en el momento en que tu hijo predilecto apareció necesitando algo, me desechaste como si no fuera nada. Como si esos 3 años no significaran nada. Si significaron algo. Tú significaste algo. No lo suficiente, aparentemente. Las manos de papá temblaban mientras las envolvía alrededor de su taza de café. ¿Qué quieres de mí, Camila? ¿Una disculpa? Bien. Lo siento. Lo siento por todo. No quiero una disculpa. Ya no. Quería una hace 3 meses, cuando podría haber importado. Ahora, solo quiero que entiendas lo que hiciste y dejes de hacerte la víctima. Sí lo entiendo. Ese correo electrónico dejó todo muy claro. Has sido más que generosa. Generosa, casi me río. ¿Así lo llamamos ahora? No sacrificio, no dedicación, solo generosidad. Como si te estuviera haciendo un favor en lugar de actuar como tu hija. ¿Qué quieres que diga? Quiero que admitas que me diste por sentada. Quiero que admitas que me trataste como si fuera prescindible mientras tratabas a Diego como si fuera precioso. Quiero que admitas que me fallaste como padre. Las palabras pesaron entre nosotros. El rostro de papá se arrugó. Y por un momento, pensé que podría llorar. Tienes razón, dijo en voz baja. Te di por sentada. Traté a Diego de manera diferente. Siempre lo he tratado de manera diferente. ¿Por qué? Porque él lo necesitaba más. Siempre estaba luchando, siempre necesitando ayuda. Tú siempre fuiste tan capaz, tan centrada. No parecías necesitar nada de mí. Todos necesitan a su padre, papá. Incluso las hijas capaces. Quizás especialmente las hijas capaces que siguen llevando el peso de todos los demás. Lo veo ahora. ¿De verdad? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero oír? Me miró directamente a los ojos. Lo veo ahora y estoy avergonzado. Merecías algo mejor de mí. Merecías algo mejor que ser tratada como el cajero automático de la familia. Merecías algo mejor que ser echada de tu casa. Merecías un padre que te apreciara en lugar de aprovecharse de ti. Fue lo más honesto que había dicho en años, quizás nunca. Gracias por decir eso. ¿Cambia algo? Consideré la pregunta cuidadosamente. No cambia lo que pasó, pero significa algo que finalmente puedas verlo. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Construir algo mejor? Quizás con el tiempo, pero no ahora. Necesito más tiempo. Y necesito que entiendas que nuestra relación de ahora en adelante será muy diferente. Ya no soy tu cuidadora. No soy tu apoyo financiero. Soy tu hija. Y eso es todo lo que puedo ser ahora mismo. Entiendo. ¿De verdad? Porque entender significa no llamarme cuando las facturas estén ajustadas. Entender significa no hacerme sentir culpable por no visitar lo suficiente. Entender significa dejarme vivir mi propia vida sin hacerme sentir mal por ello. Sí, lo entiendo. Terminamos nuestro café en un silencio incómodo, pero se sintió como si algo hubiera cambiado. No arreglado, quizás nunca completamente arreglado, pero cambiado hacia algo más honesto. Mientras conducía a casa, me sentí más ligera de alguna manera. La ira que había estado cargando durante meses había aflojado su agarre.
Había dicho lo que necesitaba decir, y papá realmente había escuchado. Eso fue más de lo que esperaba. La vida siguió adelante. La primavera llegó a Kansas City, trayendo un clima más cálido y nuevas posibilidades. La empresa de catering me ascendió a gerente de operaciones, lo que vino con un aumento significativo. Empecé a tomar clases de administración de empresas en un colegio comunitario, pensando en quizás abrir mi propio negocio de catering algún día. Sofía se había convertido en más que una amiga que me había dado un lugar donde quedarme. Se había convertido en mi familia elegida, la persona que aparecía por mí sin que se lo pidieran, que me apoyaba sin esperar nada a cambio. Papá y yo hablábamos una vez a la semana, llamadas breves donde manteníamos las cosas superficiales. Había dejado de quejarse de su situación y de pedir dinero. Progreso, aunque fuera pequeño. Diego se había convertido lentamente en un mejor hermano. No perfecto, pero mejor. Había aprendido de sus errores con Verónica, estaba viendo a un terapeuta y trabajando en sí mismo. No éramos cercanos, pero éramos cordiales, y ocasionalmente almorzábamos y teníamos conversaciones reales. Luego, un día de junio, recibí una llamada de la tía Patricia. Camila, quería contarte algo. Tu padre ha estado contando a la gente lo que realmente pasó, sobre cuánto hiciste por él, cómo lo apoyaste durante años, lo mal que te trató. ¿En serio? Sí. Ya no está poniendo excusas. Está siendo honesto sobre sus errores. Pensé que querría saberlo. Después de colgar, me quedé con esa información por un tiempo. Papá finalmente estaba diciendo la verdad, no para recuperarme, no para quedar mejor, solo porque era la verdad. Una semana después, llamó. ¿Vendrías a cenar? Estoy haciendo estofado. Tu favorito. Solo tú y yo. Solo nosotros. Sin emboscadas, sin viajes de culpa, solo una cena con tu viejo. ¿Fue? La casa se veía diferente sin todo el desorden de Diego y Verónica. Papá la había limpiado, la había hecho sentir más como un hogar de nuevo. Mi antiguo dormitorio se había convertido en una habitación de invitados, neutral e impersonal. La cena estuvo buena. Hablamos de temas seguros al principio, mis trabajos, su salud, el clima. Luego, mientras limpiábamos, papá dijo algo inesperado. He estado pensando en vender la casa. De verdad. Es demasiado grande para mí solo. Demasiados recuerdos, demasiado mantenimiento. Encontré un bonito complejo de apartamentos para mayores al otro lado de la ciudad. Un dormitorio, todo en un piso, más fácil de manejar. Creo que es hora. Eso suena como una buena idea. El capital de la casa me ayudará a ser más estable financieramente. No necesitaré depender de nadie. Hizo una pausa. No necesitaré aprovecharme más de la generosidad de mi hija. Papá. Déjame terminar. He sido egoísta durante años. He sido egoísta. No solo contigo, sino conmigo mismo. He estado poniendo excusas en lugar de hacer cambios. Eso se acaba ahora. Estoy asumiendo la responsabilidad de mi propia vida. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Estoy orgullosa de ti. Yo debería estar diciéndote eso a ti. Has hecho algo increíble con tu vida a pesar de todo. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui. Nos abrazamos entonces, un abrazo de verdad por primera vez en casi un año. 6 meses después, estaba de pie en la sala de mi nuevo apartamento. No el estudio, sino un apartamento de un dormitorio de verdad, con balcón y suficiente espacio para recibir visitas. Sofía me estaba ayudando a colgar cuadros en las paredes. Este lugar es perfecto, dijo, retrocediendo para admirar nuestro trabajo. Realmente lo es. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá. Ya instalado en el nuevo apartamento. Es perfecto. Gracias por ayudarme a elegirlo. Lo había acompañado a visitar opciones de residencias para mayores, ofreciendo consejos, pero dejando que él tomara la decisión final. Nuestra relación había evolucionado hacia algo más saludable, con límites, pero cálido. Diego envió un mensaje de texto a nuestro chat de hermanos. Cena este fin de semana, invito yo. ¿Quieren celebrar tu ascenso?
La empresa de catering me había hecho socia, dándome una participación en el negocio y un camino hacia la apertura de mi propia sucursal algún día. Miré alrededor de mi apartamento, la vida que había construido desde cero después de perderlo todo. Los muebles por los que había ahorrado, el título en el que estaba trabajando, la carrera que finalmente estaba despegando. Nada de eso habría sucedido si me hubiera quedado en esa casa, si hubiera permanecido en ese papel de la hija sacrificada que lo daba todo y no recibía nada. Que me echaran había sido lo mejor que me había pasado. Diego finalmente encontró un trabajo estable y comenzó a contribuir al cuidado de papá de maneras significativas. Verónica se volvió a casar en Denver y por lo que escuché, era el problema de otra persona. Ahora, papá prosperaba en su apartamento para mayores, haciendo amigos y finalmente asumiendo la responsabilidad de su propio bienestar. En cuanto a mí, aprendí que establecer límites no era egoísta. Que alejarse de la toxicidad no era abandono. Que a veces el mayor acto de amor es amarse a uno mismo lo suficiente como para irse. Había pasado años siendo la buena hija. ¿Y a dónde me había llevado eso? Echada y en la ruina. Ahora era la hija que se elegía a sí misma, y nunca había sido más feliz.